Hola, buenas tardes Jesús, buenas tardes con todos. Un saludo desde Ecuador. Ha sido muy interesante la presentación de Víctor. Realmente es sumamente importante este tema, sobre todo si estamos empezando a implementar las aplicaciones de la neuroeducación en nuestra práctica pedagógica. Pero, profe, yo entiendo que ustedes están cansados, ¿verdad? Entonces yo les voy a pedir, si pueden, que prendan sus cámaras y vamos a hacer unos movimientos de cuello, ¿sí? Vamos a activar un poquito el cerebro, porque después de estar tanto tiempo sentados, vamos a hacer a los costados, ¿sí? A lo mejor si alguno desea pararse puede, pero vamos a estirarnos. Pausa activa, por favor, si no se me van a dormir. Muy bien. Sean libres el movimiento que deseen hacer. Ahora, muy importante, necesito que aprieten y abran los puños. Vamos a aumentar el flujo sanguíneo, por favor. ¿Sí? Esto les va a ir activando el cuerpo y el cerebro también. Y no se me aburren cuando yo esté hablando. ¿Sí? Pueden hacer tronar los dedos, las muñecas, ahora sí, para que me puedan prestar toda la atención. Listos, muy bien, verán. Y yo cambié un poquito lo que el profe estaba hablando, como que el inicio, ¿sí? Gracias por participar. Y quería realmente empezar con una pequeña actividad. Entonces yo les voy a pedir que entren a Menti, www.menti.com, por favor. Ya les pongo en el chat un ratito. Van a tener una actividad ahorita. Y bueno, la pregunta sería, en base a todo lo que han visto en estos 2 días, bueno, si ustedes consideran que sería importante aplicar precisamente estos elementos y estos conocimientos de neuroeducación y neurodidáctica. Entonces, porfa, les pido que entren y que empiecen a contestar. Muy bien, ya tenemos 2 respuestas. En base a todo lo que han aprendido con el doctor Martín, con el doctor Víctor, ¿les parece importante aplicar lo que ellos les han mostrado? Bueno, tenemos un predominio, como están viendo en la pantalla. Hay algunas respuestas de algunas veces, de no, pero realmente hay un predominio de lo que sería la respuesta de que sí, sí es importante. Y lo que sería la presentación conmigo el día de hoy, pues tiene que ver mucho con esa aplicación en el contexto áulico en el que nos manejamos. Yo les vengo a presentar algunas metodologías de enseñanza-aprendizaje basadas en la neuroeducación. Profes, esta presentación la voy a dividir en 2 grandes pedazos. Voy a hacer un resumen de algunos elementos teóricos importantes que han visto hasta acá, para de ahí, pues, por supuesto, aterrizar en cuáles serían esas implicaciones que tenemos que considerar a la hora de aplicar el conocimiento que nos aporta desde la neurociencia y la neurodidáctica. Y empecemos, bueno, por supuesto, hablando del órgano responsable de que todo esto sea posible, el cerebro, ¿verdad? Como muchos de ustedes conocen, pues el cerebro viene a ser un órgano más que va a ser el principal componente de este sistema nervioso que tiene la especie humana y está compuesto por más de 100.000 millones de neuronas y estas a su vez establecen más de 10.000 conexiones, entonces vamos a tener varios millones de conexiones que van a estar estructurando redes neurales que hacen posible que aparezcan y que funcionen los procesos cognitivos. Este órgano pesa aproximadamente unos 600 gramos, sin embargo va a estar consumiendo pues, el 20% de la energía de todo nuestro organismo, porque es altamente activo por digamos, todo el nivel de información que procesa, por todas las exigencias tanto del medio externo como del medio interno, y además de eso, vemos que realmente es un órgano que nunca descansa. Bueno, este órgano vamos a ver que es realmente excepcional porque tiene la capacidad de aprender, primero que todo, y de enseñarse a sí mismo, es decir, de ser por sí solo generador de situaciones y experiencias de aprendizaje. Al mismo tiempo, una cuestión bien importante que vamos a tomar nota es que aprende a través de patrones, es decir, se dedica a detectar patrones y a aprender de ellos y al mismo tiempo encontrar un sentido. Yo les sé poner como ejemplo a mis estudiantes, bueno, estas fotos que muchas veces circulan por las redes sociales, que son en blanco y negro y han trazado rayas de colores y ustedes pueden visualizarlo como una foto a color. Estoy segura que muchos han tenido la oportunidad de ver estos ejemplos
Y el cerebro automáticamente hace que la foto parezca que está a color. Realmente es esa capacidad de anticipación sobre qué necesitamos observar, qué necesitamos ver, y esa búsqueda de patrón y de sentido, bueno, lo que hace precisamente está, como quien dice, este truco perceptual, ¿verdad? Pero lo más importante de todo, aparte del patrón y de esta detección, por supuesto, de ser capaz de aprender de él, es el tema del sentido. Creo que esa va a ser la principal característica que distingue y donde nos tenemos que apoyar a la hora de favorecer un aprendizaje. Pero sobre esto voy a profundizar un poquito más adelante. Bueno, también vamos a ver, por supuesto, tuvieron la oportunidad de escuchar al doctor Martín, el valor de las emociones como agente modulador del funcionamiento cerebral. Realmente, pese a que hablamos fundamentalmente de procesos cognitivos, las emociones siempre están en la base para este funcionamiento y muchas veces van a estar direccionando e incluso acentuando o atenuando la intervención de alguno de estos procesos. Al mismo tiempo, tenemos que reconocer, por supuesto, que el cerebro y cuerpo trabajan como uno solo y aprenden de manera integrada. Ya dejemos de fraccionarlo y trabajemos, por supuesto, también de esa forma holística que se necesita. Bueno, entonces, vemos un cerebro que es único en las especies, que va a ser multisensorial porque trabaja con diferentes órganos de los sentidos y al mismo tiempo que trabaja de manera integrada, no solo con el organismo, sino con el medio que le rodea para dar respuestas eficaces. A mí me gusta mucho esta definición que hace el doctor Javier Tirapu sobre este órgano y habla del cerebro como un sistema emergente, que la finalidad fundamental va a ser que nos permite actuar de forma flexible, es decir, un tema de adaptativo, un tema, digamos, de tener muchos recursos para poder generar respuestas cambiantes, porque los entornos también van a ser cambiantes y tenemos que estar listos para satisfacer esas demandas. Al mismo tiempo, el cerebro se basa en la predicción, anticiparnos a qué va a pasar para poder asegurar nuestra adaptación y, por qué no, también nuestra supervivencia como especie, porque ese es el gran fin, por supuesto, de la especie humana, que es sobrevivir. Pero hablamos un poquito más y hablamos de calidad de esa supervivencia. No simplemente trata de conservar la vida, sino de mantener una calidad de vida para poder sentirnos, pues, bien con eso, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa entonces con la neurociencia? Bueno, precisamente la neurociencia, y ahí tienen una foto de uno de los grandes autores que empezó a hablar de neurociencia, sobre todo en el ámbito educativo, pues menciona que aporta un conjunto de conocimientos de cómo funciona y por supuesto también habla de cómo es el producto de ese funcionamiento, habla en cuestión de pensamiento, de sentimientos y de conducta. Aún más, la neurociencia nos da el sustento para entender cómo se estructura la personalidad por supuesto, de un ser humano. Hablemos de psiquis y hablemos de subjetividad también. E incluso hablemos de cómo se establecen las relaciones sociales. Todos esos conocimientos que nos ha ido aportando y tenemos que, por supuesto, aprovechar los docentes para aplicar en nuestra práctica educativa. Entonces, la neurociencia nos dice cómo aprende el cerebro y de eso se nutre la neuroeducación. ¿Cómo lo haría? En primer lugar, vamos a hablar de que se utiliza diferentes estilos de aprendizaje. Nuestro cerebro es capaz de procesar tanto información visual como auditiva, física, lógica, social, también del trabajo autónomo. ¿Qué nos está diciendo esto? Que tenemos que aprovechar todo el rango, por supuesto, de estilos de aprendizaje que somos capaces de tener, pero haciendo un énfasis en lo que sería, por supuesto, el procesamiento visual. Como todos sabemos, prácticamente el 80% de la información que procesamos es visual, y al mismo tiempo sabemos que tenemos una gran zonita acá atrás que se dedica puramente a eso. Es nuestro órgano de los sentidos, uno de los más perfeccionados, y al mismo tiempo es una zona de la corteza cerebral que más se ha estudiado y que también está muy bien estructurada, organizada e interconectada con todo nuestro cerebro. ¿Qué también nos dice la neurociencia? Bueno, que se aprende en un entorno adecuado y enriquecido. Y yo les traigo acá una fotito representativa, porque quisiera que se fijaran, bueno, esto es un aula de inicial,
Y lo quiero como poner como ejemplo, porque uno de los grandes neuromitos que sigue enfrentando la neurociencia es que al hablarse de este tema multisensorial se entendió o se malinterpretó, pues de que había que proporcionar muchos estímulos sensoriales a nuestros niños para que aprendieran. Y pasa entonces todavía en la realidad educativa que entramos a las aulas de inicial, de enseñanza primaria o de educación básica y vemos las paredes llenas de elementos decorativos, ¿de acuerdo? Sí, relacionados con temáticas de aprendizaje, pero vemos muchas formas llamativas, vemos el uso de colores. Entonces son aulas que sobreestimulan precisamente los sentidos de nuestros estudiantes. Es mucho más difícil mantener una concentración de la atención en estos ambientes. La neurociencia realmente nos dice que el entorno debe ser adecuado, pues para la tarea que yo debo desarrollar. Y además enriquecido porque debe facilitar precisamente elementos que favorezcan el aprendizaje, pero no dice que los presentemos todos al mismo tiempo, porque pierden la novedad. Y por supuesto no tendría ningún valor, además de ser elementos pues distractores de la atención y la concentración de nuestros estudiantes. ¿Cómo también aprende el cerebro? Bueno, aprende utilizando música y arte. No solo en etapas tempranas, de hecho, sí saben que la musicoterapia se tiende a utilizar en todos los grupos de edades e incluso en adultos mayores que estamos realizando estimulación cognitiva, pues utilizar la música y el arte como forma de estimulación de actividad cerebral sigue siendo muy efectiva. Entonces, si tenemos esto en cuenta, vamos a ver que esa posibilidad que estamos dando a nuestros estudiantes de expresar utilizando, por supuesto, los ritmos, los sonidos y también diferentes manifestaciones artísticas, va a enriquecer esa capacidad, al mismo tiempo de que estoy favoreciendo más conexiones. Lo que nos hace más inteligentes son precisamente más esas conexiones. Lo que nos hace aprender más va a ser también, por supuesto, esas conexiones neurales. ¿Cómo también se aprende? ¿Y por qué es importantísimo? Bueno, teniendo una adecuada ecología del sueño. Y no significa que solamente que voy a dormir pues las horas que dice la ciencia que toca dormir. El sueño es importantísimo en cuanto a tiempo. Ya vimos que realmente ese procesamiento que se hace en la memoria a largo plazo ocurre fundamentalmente cuando estamos dormidos. Al mismo tiempo, en los niños sabemos también que precisamente es durante el sueño que se activa la hormona de crecimiento. Pero les digo que no es tanto importante el sueño, sino también establecer horarios fijos de sueño, porque nuestro cerebro también es medio programado, ¿verdad? Y tenemos que acostumbrarle a dormir una hora y a despertar una hora, porque eso hace también que él se anticipe y pueda ir optimizando recursos para ese momento. ¿Qué pasa con esto? Bueno, que el cerebro realmente no va a descansar. Y la ecología del sueño me habla de que no solo tengo que dormir las horas que necesito y en horarios establecidos, sino también en condiciones adecuadas. ¿Cuáles serían esas condiciones? Bueno, condiciones de ruido, de iluminación, de ventilación, porque como ustedes saben, realmente el cerebro nunca descansa. Solo hay pequeñas partes de nosotros que se desconectan, pero hay todo, una red neural atencional activa, de tal forma que si usted escucha un ruido, que si usted ve un parpadeo de luz, usted puede que pierda ese sueño profundo que tenía o que simplemente despierte. Y ahí interrumpió pues todo el proceso que estaba haciéndose de consolidación de información. Por eso es muy importante, si nuestros niños no duermen las horas que necesitan, ni en los horarios que debe ser, y además de eso en condiciones inadecuadas, pues se altera muchísimo la calidad del sueño, se altera. Y no quiero profundizar en eso, pero también se alteran procesos neuroquímicos importantes y por tanto eso se va a traducir en dificultades sobre todo para asimilar nuevos conocimientos. Al mismo tiempo, nuestro cerebro necesita orden. Entonces, cuando vamos a presentar un contenido, es importante ir de lo simple a lo complejo y de lo concreto a lo abstracto. Primero, tendremos que dar grandes macrocategorías de cómo se organiza la información. Y esto es muy importante. A veces no exploramos el conocimiento previo de nuestros estudiantes cuando empezamos el ciclo escolar. Profe, yo entiendo. A veces la proporción maestros-estudiantes es simplemente irreal. A veces tenemos 40 estudiantes para un solo docente. Es difícil, pues,
dedicar este momento para esa evaluación diagnóstica, pero realmente si el niño no empieza el ciclo con conceptos previos que necesita para incorporar nueva información, pues no va a establecerse esa relación que necesitamos. Ese enlace en el que se habla del aprendizaje significativo, de conocimientos nuevos con conocimientos previos. Entonces, tenemos que partir de un marco esquemático en cuanto a cómo son estas representaciones, cómo se está trabajando y cómo nuestro niño ha podido integrarlas. Por eso es tan importante ese diagnóstico inicial que hacemos de nuestros estudiantes. Al mismo tiempo, el cerebro aprende con eventos repetidos. Aprende con eventos repetidos. ¿Y cómo vemos esto en el aula? Bueno, en el aula no, veámoslo en ustedes. Muchas veces están cantando una canción y dicen, pues, ¿cuándo escuché esta canción? ¿Verdad? Y es que de tanto estar en la radio que ponen la misma canción, ya usted se sabe de memoria, incluso cuando ni se propuso aprenderse la canción. Y esto es un ejemplo, digamos, muy vago, ¿no? Sobre cómo se ejemplifica. Realmente, en otras situaciones, cuando yo le presento al niño, pues, la misma información de diferentes formas o de manera repetida en diferentes momentos, pues yo estoy favoreciendo que haya ese aprendizaje. Al mismo tiempo, el cerebro es capaz de predecir eventos importantes, porque si ya yo fui proporcionando situaciones o experiencias de aprendizaje similares, pues él puede predecir entonces qué hacer en esos momentos, porque él saca, por supuesto, su experiencia anterior. ¿Qué hacemos con esto? Porque siempre decimos que en una evaluación final no podemos poner un tipo de pregunta que no hayamos utilizado durante el curso, precisamente porque el estudiante se va a sentir desconcentrado, desorientado, ¿de acuerdo? Porque primera vez que ve ese tipo pues le pregunta y genera confusión y eso va como que un poquito a disminuir su capacidad para razonar sobre lo que se le está preguntando. ¿Qué hacemos con eso? Pues vamos a ir presentando a medida que vamos avanzando en el curso todo tipo de situaciones de aprendizaje, incluidas aquellas que yo puedo utilizar pues para evaluar conocimientos finales. Al mismo tiempo, el cerebro aprende de las consecuencias de la conducta. Está bien que nuestros estudiantes puedan afrontar esas consecuencias. Estamos hablando, y me voy a limitar al ámbito escolar y ni hablar de la familia. Es decir, él tiene que experimentar. El error es parte del aprendizaje. Y eso es algo que me gustaría seguirlo repitiendo, que estoy segura que lo han escuchado en otras ocasiones. Está bien que el niño se equivoque, porque precisamente de esa equivocación va a generarse un aprendizaje y, por supuesto, ese aprendizaje va a servir para que él pueda actuar en situaciones similares a futuros. Es importante entonces dejarle experimentar. Bueno, este cerebro también va a aprender por observación, por imitación, por emulación y por copia de acciones o metas. Creo que la imagen que les traigo está más que evidente, ¿de acuerdo? Aquí es muy importante, voy a hablar un poquito más adelante de las neuronas espejo, e incluso muchos también deben conocer un poquito de esto, y vamos a ver que precisamente el gran potencial que tiene la neurona espejo se ve traslucido en este indicador, en que aprovechando la observación, ya sea de pares, ya sea de adultos, imitándolo en sus acciones, también emulando un poco de compitiendo con ellos, ¿de acuerdo? Y copiando sus acciones y también esas metas, el niño va a estar aprendiendo. Esto es más que importante, sobre todo en el ámbito familiar, ya sabemos, pero también del docente. Muchas veces nuestros niños en su casa no tienen realmente la estimulación necesaria para poder tener un desarrollo lo más adecuado posible. Y el docente se convierte en su figura ideal, sobre todo si son docentes que trabajan en esta etapa de primaria superior o de un nivel secundario de educación. Muchas veces vemos como que el estudiante coge una fijación con nosotros y quiere ayudarnos mucho y trata de salir bien, trata de impresionarle, y precisamente es porque le ha tomado usted como su ideal. Y eso es bueno porque significa que va a copiar de usted no solo sus conductas, sus acciones, sus actitudes, sino también sus valores, ¿de acuerdo? Y eso es algo en lo que podemos apoyarnos pues para generar un aprendizaje fundamental pues para el desarrollo de esta persona. Entonces, aprende de manera consciente y no consciente, y por diferentes vías. Este dibujito, que es bastante común de ver, pues nos habla de metacognición, y ese aprendizaje consciente
su máxima expresión, precisamente, va a ser la metacognición. ¿Qué pasa con la metacognición? Que se ha alcanzado o se logra, digamos, hablar de metacognición después de un desarrollo de todos estos procesos que nos habló el profe Víctor. Cuando ha habido una maduración de nuestro cerebro y de estas funciones psíquicas superiores, bueno, es realmente que se puede ver de que se ejerce la metacognición. Pero desde antes, al igual que otros procesos, yo la voy estimulando por niveles, hasta que mi estudiante vaya logrando el poder responder estas preguntas que trae acá. Lo voy haciendo, por supuesto, y aplicando de poquito en mi aula y a medida que cursa por diferentes niveles de escolarización. Y esta es la mejor manera, pues, de concientizar al estudiante, de regular no solo sus procesos cognitivos, no solo poderlos verbalizar, sino al mismo tiempo poderlos, digamos, regular, organizar y planificar su uso. El aprendizaje de forma no consciente, creo que ya con el ejemplo de la canción nos queda más que claro, ni siquiera nos interesaba y ahí por repetición también la aprendimos, y diferentes vías. Entonces también cuando hablo de diferentes vías, hablo de, por supuesto, de órganos sensoriales, pero hay elementos que vienen desde el propio cuerpo, como esa información propioceptiva. También hay información que viene, por supuesto, de las otras personas, que es cuando yo puedo, hablando un poquito ya de inteligencia emocional, percibir y incluso anticiparme cuáles serían las conductas, las emociones de esta persona, incluso sus pensamientos. Entonces creo que es un buen ejemplo de que se aprende de muchas formas, ¿verdad? Al mismo tiempo, el uso de patrones va a facilitar el aprendizaje. Aquí hay un ejemplo de cómo podemos desarrollarlos en niños pequeños. Y con esto yo me voy precisamente a uno de los temas del diplomado, que va a ser esa organización de la información mediante gráficos. Muy importante el uso de mapas mentales, de mapas conceptuales o de gráficos más simples, ya sea una línea de tiempo, ya sea un organigrama, pero realmente estos elementos que nos dan desde la neurodidáctica nos dicen también cómo se está organizando nuestro campo semántico. Si al estudiante que yo tengo de nivel de bachillerato, yo le pido construir este tipo de organizadores, pues yo estoy contribuyendo a que sea más fácil esa asimilación de contenidos, ese establecimiento de patrones y de relación. Va a ser más fácil ubicar esta nueva información que yo le estoy dando. Y bueno, por supuesto, ya les hablé creo que de novedad, ¿sí? Si algo no me resulta interesante, si algo no es nuevo para mí, pues no despierta mi curiosidad. Entonces, reitero, es difícil, no siempre podemos estar presentando elementos novedosos, pero con un poquito de anticipación y de preparación podemos presentar en nuestra misma aula los contenidos que hemos dado toda la vida de una manera diferente. Y ahora que estamos en contextos de virtualidad, no sé ustedes allá en México, pero bueno, por lo menos acá todavía seguiremos en contextos de virtualidad, pues tenemos que utilizar también las diferentes herramientas que nos dan las TICs como una forma, por supuesto, de implementar esta necesidad del cerebro de probar algo diferente, de probar algo que lo pruebe, ¿sí? Que lo ponga a prueba, que le haga experimentar sus propias capacidades. Entonces, la neuroeducación cogió todos estos elementos que nos aportó la neurociencia y la viene a integrar con lo que ya tenía la pedagogía. La pedagogía ha adelantado muchísimo, de hecho hay muchos de estos elementos que yo les había expuesto, que muchos de ustedes, sin estudiar nada de neuroeducación, pues pueden que lo hayan implementado y tomado en cuenta en sus clases, pero de una manera mucho más espontánea, no tan intencionada, porque realmente la validez del método sí estaba. ¿Qué faltaba? Bueno, faltaban todos esos estudios científicos que dieran respaldo y justificaran este conocimiento. Pero ¿cuál es el objetivo de la neuroeducación, profes? Que ustedes aprendan regiones cerebrales, no me parece, ¿verdad? Eso ya creo que les corresponde a personas de otra disciplina. La neuroeducación viene a implementar esos aportes, esos nuevos conocimientos para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje en todos los niveles y también, por supuesto, en todo grupo de edades, incluso en la tercera edad. ¿Qué nos dice en base a este repaso que yo he hecho, verdad? ¿Qué nos está diciendo entonces la neuroeducación? Creo que se puso muy grande la pantalla. Ahí está. ¿Bien? Sí, sí. Todos me siguen, tienen una nueva tarea. Perfecto. Si pueden ver, bueno, vamos a repetir el ejercicio.
Vamos a www.menti.com, tenemos un código aquí en pantalla, y yo les pido que respondan en base a esto que yo he explicado, preferiblemente con una sola palabra, ¿sí? Porque ya vamos a hablar de cuáles serían estas metodologías, pero todas se basan en lo que yo he dicho hasta ahora. En una palabra, ¿qué debemos implementar en nuestra metodología desde la neurociencia para favorecer el aprendizaje de nuestros estudiantes? Entonces, profe, les invito a que entren de nuevamente y, bueno, que me permitan leerles. Bueno, ya voy a ir comentando, ¿de acuerdo? Creo que la gran ganadora es la palabra creatividad y me parece excelente porque, bueno, yo no he hablado de creatividad, pero realmente la base de muchos elementos de la aplicación de la neuroeducación precisamente va a ser la creatividad. Creatividad como cualidad personal, creatividad como proceso y también creatividad como producto. Creatividad en nosotros como docentes, pues para poder poner en juego todo esto que nos están dando, y también creatividad en nuestros estudiantes para afrontar los nuevos desafíos de esta educación actual, ¿verdad? Además, tenemos otras palabras pues destacadas en la lluvia como dinamismo, tenemos que ser innovadores, empáticos con el estudiante, y por allá veo también muchas palabras muy importantes, hablamos de estilos de aprendizaje, de trabajo colaborativo, de interactividad, veo retos cognitivos, también estamos hablando de metacognición, herramientas neurodidácticas, pues ejercicios mentales, vamos a ver también que se habla de modelamiento, de interactividad, de un ambiente motivacional, de adaptar e implementar también pues nuevas actividades y algunas otras que, bueno, ya se me hacen muchas, me ha parecido excelente, me quedo con sus respuestas, profes, me gustó mucho, que puedan hablar desde ya de esto sin yo pasar a la segunda parte. Realmente lo que yo les voy a presentar a partir de ahora, pues viene a ser como esa continuidad o esa ampliación de eso que ustedes me están diciendo. Y yo les quiero dejar sentado algo. Yo no vengo a darles recetas, es decir, ustedes son, antes que todo, docentes. Ustedes ya tienen una práctica pedagógica consolidada. Realmente les vengo a decir ingredientes que va a hacer que su receta pues sea mucho más provechosa, para más comensales, ¿de acuerdo? Sea más nutritiva. Esa es la idea. Entonces yo no les voy a enseñar métodos, sino decir este es el método perfecto para enseñar desde la neuroeducación. Simplemente les voy a presentar ingredientes indispensables en esa nueva práctica pedagógica basada en la neuroeducación. Y el primero de ellos va a ser precisamente que debemos potenciar un aprendizaje multisensorial y vivencial. Y esto se ve mucho, por supuesto, en la educación inicial, pero sin embargo cuando empezamos a pasar a niveles superiores, pues se va perdiendo esto. Y dejamos que las personas dejen de manipular y estamos solamente con hoja y lápiz, ¿verdad? Y va perdiéndose precisamente esa interacción de los sentidos que necesitamos para que el aprendizaje se consolide mejor. Entonces, pese a que estas imágenes son de inicial, yo les estoy proponiendo que inventen también, que creen pues nuevas formas de aplicarlo, incluso en estudiantes que están, ya sea en etapa de primaria, en etapa de secundaria, de preuniversitario, de universidad y también, ¿por qué no?, adultos y adultos mayores. Mientras más estén implicados todos nuestros sentidos, pues mayor va a ser esa huella anémica que hemos creado en la persona. Mientras yo pueda vivenciar personalmente y poder probar, experimentar sobre eso que me están diciendo, pues mejor voy a facilitar, por supuesto, también ese aprendizaje. ¿Y cómo lo hago? ¿No? Y creo que ya ahí sí tendríamos que profundizar un poquito por etapas. No tengo mucho tiempo para ello, pero les puedo dar algunas ideas. Estamos hablando, se me ocurre que hablemos de un nivel de secundaria, que estamos con adolescentes ya, e incluso un nivel de bachillerato. Bueno, precisamente el proponer pues trabajos donde ellos tengan que investigar, pero al mismo tiempo elaborar productos con sus manos, productos donde se ejemplifique eso que ellos hayan aprendido en clases. Es que ellos tengan que representar. Yo les hablaba hace un tiempo atrás de los organizadores gráficos. Bueno, entonces vamos a crear organizadores gráficos, vamos a crear mapas mentales, aunque realmente hay muchas otras estrategias, pero no me quiero adelantar, ¿de acuerdo? Estamos hablando de nosotros como estamos de estudiantes. Bueno, profe, ¿saben qué? Parte del aprendizaje multisensorial también es estar copiando, estar tomando notas, estar tomando apuntes.
¿De acuerdo? Ahí implica que estoy poniendo audición para decodificar la información, pues también estoy utilizando el órgano de la vista para ir pues fijándome no solo en el contenido que me presentan, sino en el que yo voy elaborando, estoy trabajando también pues el sentido táctil, ¿de acuerdo? Y voy creando pues un mayor refuerzo de esa huella anémica de ese nuevo aprendizaje. Al mismo tiempo, tenemos que favorecer las emociones. Y aquí, bueno, aparecen de nuevo las neuronas espejo, ¿sí? Y algunos de los profes muchas veces me preguntan, ¿cómo yo puedo propiciar un clima emocional positivo en el aula? ¿Cómo puedo hacer para favorecer o mejorar el estado emocional? Y realmente la respuesta creo que viene o empieza de uno mismo. Profe, si usted ese día está frustrado, está triste y es normal estarlo, ¿de acuerdo? Tenemos derecho, pero está también con iras y pues manifiesta todas estas emociones, no solo a un nivel afectivo, a un nivel conductual. Fisiológicamente su cuerpo va a manifestar esa emoción. Y de cierta forma, precisamente por esta capacidad que tenemos de aprender imitando, muchos de nuestros estudiantes se van a permear de este estado emocional. Entonces yo les decía, y también digo a mis estudiantes, a ver, los problemas se quedan en la puerta, vamos a entrar ahora a un ambiente donde vamos a tener la mejor predisposición, pero no es decirlo, profe, es demostrarlo, es la mejor actitud, es que todo quede afuera, todas esas grandes emociones que nos vienen atormentando en un día cansado de trabajo, pues que queden allá y que el estudiante pueda percibir en nosotros ese ánimo, esas ganas de estar ahí, también esa capacidad y ese elementos de simpatía y de empatía también para con ellos. Y nuestros estudiantes van a ir tomando. Ustedes ven que generalmente hay profes que tienen mucha facilidad para comunicarse y hacen chistes y jaranas, y el estudiante se ríe y participa y como que están más activos en la clase. Ahora no les digo que todo no sea fácil pues aplicar eso, pero tenemos otros recursos. Sobre todo tenemos el recurso de esta gran pantalla que somos nosotros mismos. Entonces, realmente yo creo que la educación emocional, primero, antes que nuestros niños, tendría que empezar en nosotros. No creo que deba profundizar mucho porque creo que me voy a meter en contenidos que ya ustedes han recibido, pero esa era mi representación de esta información para ustedes que los docentes tenemos que tener una buena educación emocional y un buen desarrollo de nuestra inteligencia emocional. Y además, con una idea que yo les planteaba, vamos a empezar a desmitificarnos con que todas las emociones tienen que ser buenas, como que yo para aprender tengo que estar feliz. Todas las emociones cumplen funciones adaptativas. Todas son importantes para esa supervivencia y esa adaptabilidad de la que yo hablaba anteriormente. Entonces, todas, cuando se manifiesten, siempre y cuando estén en un rango, en un umbral adecuado, va a ser positivo, ¿de acuerdo? Lo malo es cuando haya picos, que otra persona esté muy feliz, que esté, o esté muy triste, o esté con demasiadas iras. Ahí sí se va a afectar pues ese funcionamiento cognitivo global. Pero de lo contrario, siempre que las emociones estén manifestándose en un umbral dentro de la normalidad, pues no deberíamos preocuparnos, profe, porque ya les digo, todas en ese momento van a cumplir una función, tanto para el beneficio del propio cuerpo también como para el aprendizaje. Y de hecho hay estudios que van a demostrar esto, no me parece que tenga yo que estarles, bueno, ahora demostrando. Vamos a ver también entonces qué otra cuestión que tenemos que tomar en cuenta a la hora de planificar nuestras clases es que el cerebro va a aprender de manera integral. Tenemos la gran dicotomía de diferenciación hemisférica. Y también otra de las preguntas precisamente va por ahí, ¿cómo estimulo un hemisferio y cómo estimulo el otro? Y yo les digo, no, estimulo todos juntos. Realmente nuestro cerebro pues funciona de manera integrada. Hay un gran cuerpo calloso que están interconectando esos dos hemisferios. Entonces, la información, como yo la presente, de diferentes vías que yo utilice, pues va a contribuir a que se estructure mejor. Nuestro cerebro no aprende por hemisferio, aprende de manera global y por tanto no me voy a preocupar de que si estar solo potenciando lo lógico o solo la creatividad. Yo creo que una misma actividad o la presentación de un contenido debería presentarse de múltiples formas para así favorecer precisamente esas famosas redes neuronales que he hablado tanto, ¿verdad? Un elemento importante.
y es el tema de la atención. Yo estoy segura que ya lo que hemos llegado hasta este tiempo, en lo que estoy conversando con ustedes, pues ya muchos se han estado moviendo en el asiento, han estado mirando el teléfono, bueno, ya casi que es hora de estar sí, preparando algo de comer a la familia y están como inquietos mirando a los costados, ¿no? Y precisamente viene a ser un tema de que nuestro umbral de atención sostenida realmente no es alto, no tenemos esa gran capacidad para sostener la atención mucho tiempo. Normalmente, no sé si aquí puedo hacer dibujitos sin arruinar. Bueno, normalmente vamos a fijarnos en este primer pico que tiene la curva, ¿sí? Entonces, vamos a ver que en este pico realmente marca un tiempo entre 10 y 15 minutos. Es decir, que estamos hablando de un pico atencional que a partir de los 15 minutos empezó a caer. Y aclaración, ¿verdad? En edades infantiles tempranas, pues este pico es mucho más corto. Entonces, mientras menos edad, más pequeño ese pico atencional. ¿Qué pasa con esto y por qué es importante que yo sepa esto? Bueno, el gráfico representa el tiempo promedio de duración de una clase a 45 minutos. ¿Qué tengo que tener en cuenta? ¿Qué tengo que anotar para mi práctica pedagógica? Bueno, en primer lugar, que la información más importante se da al inicio y se da al final. O aún mejor, se da al inicio y se vuelve a presentar al final. ¿Qué debo también o qué puedo también hacer? Bueno, precisamente ya conozco esta baja tensional y es normal, nuestro organismo y nuestro cerebro necesita descansar. Yo voy a introducir elementos disparadores de esta tensión. Es decir, la clase dura esto, la tensión va bajando. Sin embargo, yo puedo crear otros picos atencionales, pues aplicando estos recursos que yo les estoy indicando. Esto hace, por supuesto, que la capacidad de aprendizaje sea mucho mayor que si yo dejo que caiga, digamos, en una meseta, ¿de acuerdo? Por eso es importante también, profes, hacer estos picos e ir haciendo resúmenes, ¿de acuerdo? Eso es otro elemento que voy a considerar. Ya hablaban en la lluvia de ideas de interacción, de trabajo cooperativo, y creo que es por todos conocidos que nuestro cerebro se desarrolla en continua interacción con otros cerebros. Entonces, empecemos por romper nuestra estructura clásica pues de un aula. Empecemos a juntar sillas, empecemos a favorecer esa interacción. ¿De acuerdo? Empecemos a ser facilitadores de esas relaciones. Pongamos, pues, trabajos en conjuntos, tareas que impliquen trabajo cooperativo, para también, pues, favorecer una mejor, por supuesto, interacción con esos otros cerebros que nos están rodeando en el aula. Recuerden, y aquí entramos a categorías pedagógicas de la zona de desarrollo próximo, ¿verdad? Bueno, pues totalmente relacionado con esto. Hablemos de la importancia de lo social para el aprendizaje. Y la neurociencia también lo toma como uno de los preceptos básicos y como una de las estrategias metodológicas que debemos implementar. Favorezcamos el trabajo, por supuesto, cooperativo, favorezcamos ese aprendizaje cooperativo. Otra cuestión, si ya hablamos allá de que el cerebro le gusta lo nuevo, le gustan los desafíos, bueno, entonces implementemos la novedad en nuestras clases. Empecemos la clase con un cuento, empecemos la clase, pues, por supuesto, también se me ocurre, con un ejercicio que tengamos que resolver de manera grupal, o presentemos algo que vaya después yo a asociar con el contenido de la clase, de tal forma que yo despierto el interés de ese niño por lo que yo le estoy presentando. Empecemos la clase con un experimento, empecemos la clase, ¿de acuerdo? Con una representación también visual de eso que voy a decir después. Porque captamos atención, los tenemos aquí, y entonces, por supuesto, ya sabemos que están listos para poder integrar mejor esta nueva información. Una cuestión más que sobredicha, y que ya hemos algunos incorporados a nuestra práctica, viene a ser la importancia del ejercicio físico. Esto ya está, digamos, muy demostrado. ¿Qué pasa con estos elementos? Bueno, que realmente vamos a adicionarle el conocimiento de que debemos implementarlo antes de que inicie la clase.
¿Qué pasa con nuestros estudiantes? Bueno, empecemos por esos estudiantes que tienen clases 7 a 8 de la mañana, pero imagínense que hace unos meses nuestros niños a lo mejor despertaban, los padres los cambiaban, los montaban al carro y los soltaban en la escuela. Y el niño iba modo todavía soñoliento, ¿verdad? Que todavía no se podía percibir si estaba dormido o despierto. Y empezábamos con matemáticas, que es una asignatura que necesita pues mucha atención sostenida y mucha capacidad para ir asimilando esa nueva información. Ese cerebro estaba dormido, el cerebro no estaba en capacidad, pero imagínense ahora, peor todavía, que estamos en condiciones de enseñanza virtual. Entonces el niño muchas veces sale de la cama para frente a la computadora. ¿Qué hacemos, profe? ¿Cuál es mi recomendación? El ejercicio debe hacerse para precisamente favorecer el aprendizaje antes de actividades enfocadas directamente al proceso de enseñanza-aprendizaje. Profe, usted es de historia, usted es de ciencias, no importa. Si usted tiene ese turno tempranito, profe, vea, haga 10 minutos de actividad física. Hágales hacer una coreografía de Just Dance, ¿de acuerdo? Hágales hacer algún tipo de gimnasia, algún tipo de aeróbico, y después siéntese a dar la clase y estése seguro que esos niños pues van a estar mejor predispuestos, tanto física como intelectualmente, para ese nuevo contenido. Entonces, la recomendación, y sigue siendo el gran error, es que veíamos el ejercicio físico pues en un horario más tarde, después que habían dado todas estas materias teóricas que eran muy importantes. ¿Cuándo debería ser lo contrario? Debería empezarse, por supuesto, con actividad física y de ahí proseguir entonces a estas materias que llevan una mayor exigencia cognitiva. Un elemento adicional es el juego. Y tenemos otra falacia en nuestra práctica, que es creer que los niños pequeños son los que deben jugar para aprender. A todos los seres humanos, en cualquier etapa de la vida, nos encanta el juego. Lo que cambia es el tipo de juego que nos gusta. Pero realmente a todos nos gusta jugar, nuestro cerebro aprende mucho más jugando. Tengo que saber, de acuerdo al grupo de edad, cuáles son los juegos más llamativos. ¿Qué hacemos ahora con la virtualidad? Profe, hay recursos digitales muchísimos. Tenemos EducaPlay, puedo construir crucigramas, construir sopa de letras, también puedo poner pues problemas y resolverlos de manera grupal. Al mismo tiempo puedo hacerle jugar con Kahoot, ¿verdad? Entonces tenemos muchas herramientas que tenemos que aprovechar ahora que estamos en contextos de virtualidad. Pero esto quiero que se lo lleven a todas las edades. Incluso si yo estoy impartiendo clases a grupos de adultos mayores, hagámosle jugar, hagámosle divertirse y también favorezcamos, por supuesto, ese aprendizaje con actividades lúdicas. Créanme que ese tiempo nunca va a ser desaprovechado. Yo traigo esta diapo porque siempre se habla del arte, y ya lo decía allá adelante, arte y música. Y entonces generalmente hay una tendencia de que todo es pintar. Vamos a pintar ya sea con lápices, con acuarelas, con crayones, vamos a pintar. Cuando realmente lo que nos está diciendo la neurociencia, utilicemos arte y música. Utilicemos el baile, utilicemos el teatro, utilicemos la mímica, las acrobacias, los malabares, el modelado, ¿de acuerdo? Utilicemos también pues todo lo que implique el uso o la manifestación de estas habilidades artísticas. La idea no es que sean productos excelentes, sino que sean novedosos y interesantes para el estudiante. Muchos docentes que imparten, digamos, lengua y literatura, bueno, se quejaban de que no tenían cómo despertar la motivación, sobre todo en estudiantes que están en etapa adolescente, que tenían que hacerles leer una obra. Entonces, a ver, hagamos algo más, representemos esta obra, vamos a hacer un teatro de esta obra, y eso, por supuesto, implicaría un ejercicio de lectura y análisis de la obra. Ahora que estamos también en virtualidad, pues bueno, graben videos colectivos representando las obras, o vamos a representar con teatro de sombras chinas esta obra. Hay muchos recursos que podríamos utilizar, pero reitero, no es solo ponerles a pintar. Exploremos todas las manifestaciones del arte, y no significa que uno como docente sea especialista. Realmente usted no va a evaluar la capacidad artística del niño, simplemente usted va a evaluar, por supuesto, cómo fue ese aprendizaje y esa nueva asimilación de la información. Esta la he dejado para el final, porque bueno, aquí ya me voy a meter un poquito en temas de metodologías activas. El aprendizaje mediante proyectos va a facilitar la asimilación, porque vemos que
implica investigación, implica un ejercicio de organización, de planificación de los diferentes pasos y procesos a seguir, implica por supuesto, el análisis de estándares y la aplicación de determinadas competencias que traen los estudiantes, implica un producto final que deben elaborar, implica un trabajo colaborativo, operativo, implica un ejercicio de evaluar, de controlar, de volver sobre mis pasos para ver cómo lo he hecho, e implica también un trabajo de presentación. Entonces hablemos, por supuesto, ya les decía, de una metodología activa, ABP, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas. También, aquí voy a hablar un poquito más, pero reitero, creo que esto será más profundo. En el diplomado que hagamos, el uso del aula invertida y por qué también desde la neuroeducación se está fundamentando el uso del aula invertida. Hablemos también de la resolución de casos, que comparte fases análogas a estas. Personalmente, en estos tiempos de docencia virtual, voy a seguir implementando esto porque es la forma en que el estudiante haga más significativo ese nuevo aprendizaje que yo le quiero transmitir. En vista de esto, bueno, aquí les traigo algunos enlaces de interés que pueden revisar si quieren profundizar sobre la neuroeducación, sobre sus implicaciones. Algunos también traen ejercicios. Yo utilizo mucho para mi práctica, más que todo profesional clínica. Bueno, realmente una idea más. ¿Qué necesitamos de los profes actualmente? Necesitamos un perfil docente, en primer lugar de un docente que sea capaz de estudiar, que siempre genere esa nueva necesidad de seguir aprendiendo y de seguir adquiriendo nuevas competencias y habilidades. Al mismo tiempo, necesitamos un docente que pueda comprender elementos básicos de lo que sería el funcionamiento cerebral, ¿de acuerdo? Para partir de esa base neurocientífica. Y que pueda crear un puente entre este conocimiento y las estrategias metodológicas a implementar en el aula. Y por último, un docente, como ustedes decían, muy creativo, que sea capaz de diseñar actividades, pues que atiendan a esa diversidad. Un comentario adicional, profes, aunque no guarde mucha relación, digamos, con el tema que me tocaba presentarles. No, ya no las estoy compartiendo, Armando. Realmente esa era una de las últimas diapos y les estoy explicando nomás. Uno de los elementos que yo les quiero, también indicar precisamente es que la neuroeducación ha sido en mi práctica pedagógica una herramienta muy importante para trabajar inclusión. Allá donde queremos llegar, sobre todo desde el punto de vista educativo, pues a mí me ha dado la neuroeducación esas herramientas que yo necesito. Me ha favorecido y facilitado los procesos. Recuerden que ya el tema de adaptaciones curriculares va quedando atrás y estamos hablando de los DUA, de los diseños universales de aprendizaje. Y qué mejor conocimiento para elaborar un DUA que estas estrategias neurodiversas para atender toda la riqueza que tenemos en nuestra aula. Bueno, hasta ahí ha llegado pues lo que le quería compartir en la clase de hoy. Ha sido un gusto. Gracias, Jesús, por el espacio y espero que haya quedado todo claro. Muchísimas gracias, maestra Liana Sánchez Cruz. Ha sido un verdadero placer escucharla minuto a minuto. Tenemos ya poco tiempo. Si usted está de acuerdo, podríamos dejar las preguntas a través del chat para con ello empezar la última conferencia de cierre del coloquio, si está de acuerdo. Claro, con gusto pueden escribir al chat. Muchísimas gracias, le agradecemos mucho y bueno, aprovecho también para comentar que tenemos el privilegio de que la profesora Liana Sánchez también nos acompañará como tutora en este diplomado de neuroeducación que iniciamos este 17 de septiembre. Entonces, bueno, invitamos a todos a participar. Muchísimas gracias, maestro. Gracias, Jesús. Entonces, bueno, me gustaría escucharles si tienen alguna pregunta igual. Justamente la conferencia de cierre en este coloquio de neurodidáctica, ¿sí? Y bueno, esta conferencia de cierre de neurodidáctica está un poco ligada a un campo de estudio, a dos campos de estudio muy interesantes, que es por una parte el campo de las matemáticas y el otro el aprendizaje. Esta conferencia que se ha titulado Matemáticas y Aprendizaje y que justamente se comparte a través de dos excelentes profesores, el maestro Edgardo Olmedo Sotomayor y la maestra Imelda
Imelda Parra Cuamba. Ellos son de México. El maestro Edgardo Sotomayor, quien ha realizado diferentes estudios en el campo de las ciencias físico-matemáticas, la historia, la cultura michoacana, la pedagogía y la filosofía, y la maestra Imelda Parra, que estudió psicología por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, ha realizado estudios de posgrado en psicología clínica y ciencias del comportamiento por la Universidad de Guadalajara y la Universidad Vasco de Quiroga. Ellos han llamado justamente a su conferencia, que es la conferencia de cierre de nuestro coloquio, matemáticas y aprendizaje.